Cuando prosperes y fundes tu familia, ama mucho a tu esposa, aliméntala, vístela, úntale el cuerpo con ungüentos. Esta recomendación antigua que un padre hacía a su hijo en las enseñanzas de Tajotep, una colección de proverbios morales de la dinastía quinta, hablamos del Antiguo Egipto, claro está, hacia el año 2400 a.C., muestra la importancia que tuvieron los perfumes en la vida de los egipcios desde los períodos más antiguos de su historia. En efecto, los perfumes eran un elemento básico en el cuidado personal de hombres y mujeres, como en la actualidad se guardaban en frascos especiales de los que se han encontrado muchos ejemplares en numerosas tumbas del Imperio Nuevo y que se elaboraban con diversos materiales, fino alabastro, fayenza, que es una especie de loza azulada brillante, o también de vidrio decorado con líneas de colores sobre un fondo preferentemente azul oscuro, para evitar que el efecto de la luz pudiera alterar los aceites aromáticos que contenían. Hoy, queridos amigos, viajamos hasta el Antiguo Egipto, donde se empleaban sofisticados perfumes para el cuidado personal y también para rituales religiosos y funerarios. Para desvelar algunas incógnitas y enigmas en torno a estos perfumes, pasión secreta de los egipcios, está con nosotros nuestro compañero y también amante de la historia, Shai Shemer. Hoy tenemos un enigma de mucha fragancia, muy oloroso, ¿no es así? Así es. Podemos decir que olor fragante y afecto, como se dice en las fuentes antiguas, ¿no? Tenemos también mucho aporte de la arqueología y perfumes, porque realmente ha logrado descubrir en los últimos tiempos perfumes o recipientes con aromas que todavía el aroma está contenido en ellos. No más puedo agregar, aunque ya no es del Antiguo Egipto, pero podemos decir que desde la época de Jesús se ha hallado recintos con objetos que tienen dentro de ellos aromas y elementos de maquillaje, y esto fue muy importante. Lo han hecho un equipo de franciscanos, utilizaron realmente algunos documentos antiguos y realizaron excavaciones cerca de una ciudad, en Magdala, de donde viene María Magdalena, y allí realmente encontraron recipientes con aromatizantes que todavía parece ser que se pueden distinguir, ¿no? Hablo de 2000 años, que es mucho. Así que era muy importante, no para disimular otros olores, sino para expresar algo que el hombre quería expresar, ciertos estatus sociales. A eso vamos, si te parece, Shai. Ya hemos hablado y has mencionado otra época y otro momento apasionante de la historia que queda también en nuestra memoria colectiva. Al final los perfumes son importantes en diferentes culturas y civilizaciones, pero en el Antiguo Egipto, ¿qué implicaba? Has mencionado estatus social, estamos hablando de cierta elegancia, cierto lujo. Hemos visto también cómo los invitados a un lujoso banquete se aplicaban un aceite o ungüento oloroso sobre la peluca, como muestran numerosas pinturas de tumbas. ¿Qué usos tenía y qué implicaba usar aquellos ungüentos, aquellos perfumes? Primeramente era difícil encontrarlos, y todo lo que es difícil fabricar y se requiere muchas veces tiene un valor muy preponderante. Primero el origen, ¿no? Las riberas del río Nilo tienen una prolífera flora, de la cual se puede extraer realmente muchas flores y muchos pequeños arbustos, que sus resinas pueden servir para la preparación de estos líquidos o perfumes aromatizantes, por su carestía y también por la dificultad. Por ejemplo, si hablamos de plantas conocidas como el nardo, para producir 1 kilo de nardo se necesitaban 100 kilos de materia prima. De esta manera podemos entender de que fue tomando la parte odorífera, o fue tomando cada vez más terreno, y dentro de las castas reales egipcias se utilizaban primeramente para mostrar el poder económico de poder adquirirlos y fabricarlos. También eso es muy importante, determina un estatus social. También uno de los sentidos del hombre muy desarrollado a lo largo de la historia.
se va perdiendo tal vez con todo lo que es el mundo industrial que estamos viviendo, pero la capacidad del olfato para comunicarse, para distinguir y también para estimular es conocido desde tiempos antiguos, y se utilizaban los perfumes para crear una impresión agradable en el medio social, principalmente las mujeres, y hay muchos poemas que hablan y documentos de que una mujer realmente debe ataviarse con perfume para la relación con su esposo, o es una buena inversión que el esposo o su cónyuge le provea de ese perfume. Estos aromas eran aromas digamos agradables, que pasan después a formar parte de cultos funerarios y cultos de adoración en el politeísmo, en el antiguo Egipto, y esos cultos de adoración era para que los dioses se agraden también del aroma grato que sube del lugar de adoración y de los templos. También el aroma de los sacrificios era interpretado como aroma grato para que calmar de alguna manera la ira de los dioses. Tenemos documentación también de la época de Gilgamesh y de toda la zona donde dice Irak, Irán, sobre un diluvio y cómo de alguna manera hay una libación para que después haya una calma y bajen las aguas. Estamos hablando entonces ya de otro uso de los perfumes, podríamos hablar del aroma de los dioses, y estamos hablando del uso en Egipto, también en otras culturas, pero estamos hablando de Egipto relacionado con la práctica religiosa. Se sabe que en las ceremonias se llevaba a cabo en los templos el uso de toda clase de ungüentos para un fin religioso. ¿Qué significaba? El historiador Plutarco cuenta que se quemaba incienso por la mañana, mirra al mediodía y kifi por la tarde. El kifi o capé, de un tipo de incienso que incluía pasas, entre otros ingredientes. Al final era sinónimo de pureza. ¿Y qué otros sentidos y significados habría en el uso de esos aromas, de esos ungüentos, de esos inciensos? Por supuesto de que esos ungüentos disimulan otros olores. No es algo nuevo el saber de que los cuerpos despedían olores que no se distinguían mucho entre sí. Ya, a diferencia de los animales, es muy difícil ya para el hombre en su evolución determinar algo por los olores, no era tan fácil. Por lo tanto, se distinguían con perfumes que solamente los utilizaban determinadas personas, y eso atestiguaba que su presencia estaba cercana. Por aquí ha pasado la persona que usa este tipo de perfume. Por eso era muy característico para dar una señal de identidad. Identidad no tan personal, pero sí de un grupo selecto, familiar o dinástico dentro de Egipto. Lo primero es interpretar qué viene primero, si el gusto por los aromas o la dificultad de conseguirlos, que se van asociados, y por lo tanto entra en el culto funerario, porque en el culto funerario hay una descomposición de un cuerpo. Esa descomposición, que sufre un proceso de limpieza y pasa a ser momificado, requiere también de un tratamiento muy especial para que los aromas que despide ese cuerpo sean minimizados al máximo. Mismamente, para que la piel de la mujer sea una piel que emane constantemente un olor diferente, se sometían durante meses a baños especiales con este tipo de resinas para que cambie toda la característica de su olor natural. Prácticamente no es ponerse un perfume, sino ungirse con el mismo y oler diferente. Quiero hacer puntualización de esto. Las personas no es que olían diferentes porque empleaban un perfume, olían diferente principalmente las féminas porque se bañaban en él, se sumergían en él durante periodos muy extensos para cambiar su naturaleza, la naturaleza de la piel. No solamente suavizarla, embellecerla, sino que tenga un olor característico muy diferente a la plebe. Llevamos a la plebe al resto del pueblo que no podía hacer esto porque no tenían los recursos y no tenían tampoco el ritual. Una vez que olíamos diferente, ante los dioses también representábamos personas diferentes. Es el mismo olor que se elevaba. No nos olvidemos que hay un olor, se has nombrado creo que la mirra, que es mur, es su nombre original y es de características muy amargas.
De alguna manera las hierbas amargas se tenía, como todo lo amargo, como el limón, como el vinagre, como las cosas que son muy fuertes, como la sal, son purificadores desinfectantes de alguna manera, que purifican las toxinas y demás, y se utilizaban para limpiar la piel, para limpiar posibles piojos y todo tipo de afecciones que se podía tener en la piel. Se consideraban que eran también tenían propiedades médicas y saludables. Por tanto, hablamos de olores y hablamos de ungüentos, hablamos de perfumes para vivos y también para muertos, perfumes para dioses y también para mortales. La verdad es que hablamos de una y otra cosa y espero que nuestra audiencia no se confunda. Hablamos de los diferentes usos y además de su uso religioso, ese uso social, ese uso de prestigio, está el elemento que mencionabas de los rituales funerarios, donde determinados perfumes proporcionaban un olor, entre comillas, de divinidad al difunto. Las momias se ungían con perfumes, no solamente por el aspecto del olor y para contrarrestar otros olores, pero también según la creencia para conferirles vida y hacerlas agradables a los dioses. Es interesante un pasaje de los textos de las pirámides que dice: «Oh rey, he venido a ti y te traigo el ojo de Horus que está en su recipiente y su perfume está sobre ti. Oh rey, el perfume está sobre ti, el perfume del ojo de Horus está sobre ti, oh rey, y tendrás un alma a través de él». De alguna manera le darían un sentido religioso y de transferir vida a esos perfumes. Sí, porque no... Vamos a ver, la costumbre de los egipcios, que puede ser de la que es la fundadora o la que ha desarrollado las bases para el uso de este tipo de aromas y perfumes, se extiende a lo largo de toda la zona y se ha encontrado en otras culturas. O sea, por analogía, descubriendo en culturas posteriores, se fue llegando a Egipto. Es decir, se tienen documentos más tardíos, pero se conoce que sus orígenes realmente vienen del Antiguo Egipto. Se ha nombrado la mirra y la mirra se sigue utilizando desde la época que estamos nombrando durante 2000 años, porque es lo que crecía y es lo que se le atribuía, por ejemplo, efectos especiales, hasta efectos narcóticos, que no hemos tocado aquí, pero era una práctica que siguió durante 2000 años, la mezcla de vino con mirra, como un efecto narcótico o como un efecto también, como dije, medicinal, porque curaba todo tipo de paspaduras de piel, hasta la calvicie. Es decir, ya no pasamos al perfume como dulce olor o amargo olor, sino que además de esto se le atribuyen propiedades curativas. Por lo tanto, era también usado como medicina. Y la diferencia entre un perfume sin propiedades médicas y un perfume con más propiedades médicas era que el que tenía propiedades médicas tenía una dosis mayor de algún elemento al cual se lo consideraba curativo, como la mirra. Entonces, sobre esta misma base de aromatizantes se deriva toda una cultura médica de la época. Por tanto, belleza, rituales y también, de alguna manera, medicina, efectos medicinales. En estos ungüentos, en estos perfumes, estamos hablando de Egipto, estamos hablando de la calidad de esos perfumes que se elaboraban en Egipto y que le dio tanta fama al país del Nilo. Como afirmó Plinio, de todos los países, Egipto es el más apto para producir perfumes. Y para su elaboración los egipcios aprovechaban la rica flora de las riberas del Nilo, pese que algún filósofo griego como Teofrasto decía que en Egipto las flores no tenían olor, aunque según vemos en un poema del papiro Harris, la verdad es que la fragancia de las plantas sí se tenía en cuenta. Dice así: «Soy tuya como este trozo de tierra que he plantado con flores y hierbas aromáticas. Es agradable su riachuelo que remueves con la mano y se refresca con el aire del norte». Shai Shemer, estamos en los minutos finales, hablamos de perfumes, hablamos de flores autóctonas como el lirio, el iris, el mirto, el loto blanco, el loto azul, pero también de flores que se traían de tierras lejanas como el jazmín de la India. Y hablamos también de una complicada elaboración. En algunos casos se usaba para macerar las plantas, pues nada más y nada menos que grasa animal de buey o de pato. ¿Alguna característica más y algunas conclusiones?
Sí, la conclusión, teniendo en cuenta uno de los detalles que has comentado, que se traía desde lugares lejanos, sí, existen identificadas la ruta de la seda como la ruta de las especies. Y la ruta de las especies indudablemente llegaba a los puertos del Mediterráneo, y esos puertos se seguía hasta el continente europeo, pero en los tiempos ya faraónicos, esa ruta de las especies que venía de Oriente también tenía una competencia que era una ruta de competencia que era la Vía Maris, llamada por los romanos, o la Vía de los Reyes, que era una ruta que venía de Egipto, pasaba por la tierra de Israel y seguía hasta la Mesopotamia, y de la Mesopotamia se conectaba ya más con el Oriente, y esta era la ruta, la Vía Maris, que hacía de alguna manera de conector con las especies que llegaban ya del Tigris y del Éufrates y ya no tanto del Nilo. Por lo tanto, estas rutas eran rutas muy importantes, rutas que usaron los ejércitos, rutas que existen hoy demarcadas, rutas que usaron los romanos 2300 años después y están remarcadas, son muy antiguas. Importante es el nombre que le atribuyen también a Vía Ruta de las Especies, que significa, antes de conectar con la Vía Maris había una ruta de especies, y eran rutas y caravanas muy importantes, y a lo largo de la misma ruta se colocaban tabernas y lugares de descanso, porque estos elementos que eran traídos desde lejos constituían lógicamente elementos muy importantes. Ahora, para significar como el tema mortuorio en Egipto, o sea, la vida después de la vida, requería muchos recursos, y ya los vemos en las construcciones. Los perfumes sí tenían valor en vida, pero tenían mucho más valor para los procesos funerarios y de adoración, o para términos de eternidad. Lo que quiere decir es que si se invertía muchísimo en esto, era para la vida después de la vida, mucho más que para la vida, digamos, que se vive en el periodo que ellos consideraban la vida corta o la vida mortal. Es por eso que en todo el tema del embalsamamiento y de las modificaciones se utilizaba realmente, pero es interesante que la mirra, que era estaba relacionada con los preparativos también amorosos, pero principalmente mortuorios, al ser utilizado como un elemento de adoración y olor fragante a los dioses, se restringía su uso en los preparación del cadáver para conservarlo. Es decir, comienza a haber una separación, es un concepto interesante entre lo que es para los egipcios lo santo y lo profano. Es decir, un cadáver está en un estado de transición y no se puede utilizar la mirra, que es un elemento de adoración y también de salud, en exceso, porque ese cuerpo no lo puede disfrutar, solamente estaba dosificado. Lo que entendemos es que también tenían una normativa, cómo utilizar, dónde utilizar, cuánto utilizar, es decir, había toda una administración de la vida de los aromas, cosa que todavía no conocemos, no conocemos al detalle, pero sabemos que existía. Ahí nos quedamos, Shai Shemer, en este enigma, hoy con mucha fragancia, con muchos olores, con muchos matices y también muchos sabores. Muchas gracias, Shai Shemer. Gracias a vosotros. La verdad es que no sabemos si en Egipto existió la profesión de perfumista, pero lo que sí está claro a partir de la información que proporcionan los textos antiguos, la iconografía y los restos encontrados en recipientes es que sí hubo quien pensó cuál debía ser la fragancia adecuada para cada ocasión y que calculó la proporción óptima de elementos para conseguirla. Si quieren saber más sobre este tema, perfumes en Egipto, hay libros interesantes. Vida cotidiana de los egipcios, de Franco Cimino, de Editorial Edaf, y también el libro de las fragancias perdidas, de Plaza y Janés. Hasta aquí nuestro tiempo de enigmas. Recuerden, a través del